¿Qué tienen en común un príncipe ahogado, una monja fugitiva y dos niños con la piel verde? No es ficción. Son historias reales que cambiaron para siempre la historia de Inglaterra, y casi nadie las conoce. Hoy viajaremos por 8 misterios medievales que aún desconciertan a los historiadores. Naufragios que hundieron dinastías, desapariciones reales sin resolver, invasiones que reescribieron mapas, y hasta un dragón de 5 cabezas. Basado en crónicas auténticas, cartas antiguas y documentos oficiales, este recorrido te llevará por el lado más oscuro y fascinante del pasado. Y todo comienza con una noche helada en Normandía, cuando un barco repleto de nobles, y con el futuro de Inglaterra a bordo, se hundió para siempre. La noche del 25 de noviembre de 1120, la costa de Barfleur, en Normandía, vibraba con un aire de celebración. El rey Enrique I de Inglaterra acababa de concluir sus asuntos en el continente y se preparaba para regresar a su reino cruzando el Canal de la Mancha. Le acompañaban miembros de su corte y su hijo Guillermo Adelín, de apenas 17 años, su único heredero legítimo y nieto del gran Guillermo el Conquistador. Un navío flamante, el White Ship, fue ofrecido para transportar al joven príncipe y a su séquito. Su capitán, Thomas Fitzstephen, tenía una herencia simbólica. Su padre había comandado la nave que trajo al conquistador a Inglaterra en 1066. Era un gesto de continuidad, de gloria familiar. Enrique aceptó que su hijo viajara en ese barco, junto con muchos nobles y miembros de la familia real, incluidos varios de sus hijos ilegítimos. El propio rey, sin embargo, eligió otro navío. Una decisión que, sin saberlo, le salvaría la vida. El ambiente a bordo del White Ship era el de una fiesta desatada. Nobles jóvenes, eufóricos tras sus victorias en Normandía, celebraban con vino sin medida. Risas, cantos, apuestas, juegos. Incluso la tripulación participaba en la borrachera. Según crónicas de la época, los marineros pidieron vino al príncipe Guillermo, y él, encantado, lo proporcionó en abundancia. El barco, que debía ser un símbolo de poder y prestigio, se convirtió en un salón flotante donde el exceso y la euforia lo impregnaban todo. La partida se retrasó. El puerto dormía cuando el White Ship finalmente soltó amarras. Algunos pocos, conscientes del caos, abandonaron el barco antes de zarpar. Entre ellos, Esteban de Blois, sobrino del rey, que alegó una repentina indisposición. También algunos sacerdotes que intentaron bendecir el viaje fueron rechazados entre burlas por los ebrios pasajeros. Para muchos, aquello fue un mal augurio, un gesto de arrogancia, una señal de que algo no estaba bien. Pero la fiesta seguía, ajena a la noche, al frío y al destino. Con más de 300 personas a bordo, el White Ship finalmente zarpó ya entrada la noche. Iban muy por detrás del barco del rey, y los pasajeros, impacientes, instaron a Fitzstephen a acelerar. Orgulloso de su nave y embriagado por la emoción general, el capitán obedeció. Las velas se desplegaron, los remos se movieron con furia, y el barco se lanzó al oscuro canal como una flecha ebria de orgullo y velocidad. Pero el mar no perdona la arrogancia. A toda velocidad, el White Ship se estrelló contra una roca sumergida y traicionera, la temida Quillebeuf, una trampa natural que muchos marinos evitaban incluso en condiciones ideales. El casco de madera crujió como si quebrara la noche misma. Se abrió con un estruendo espantoso, y la helada agua del canal irrumpió en el interior como un monstruo despierto. En segundos, la fiesta se transformó en pesadilla. Gritos, oscuridad, hombres cayendo al mar, otros aferrándose a sogas, mástiles, tablones. El vino y el miedo se mezclaron en el aire. La cubierta, resbaladiza, se inclinaba con violencia mientras el barco se hundía. No hubo tiempo para órdenes ni para rezos, solo el instinto. Algunos intentaron salvarse. Los sirvientes del príncipe lograron subirlo a un pequeño bote auxiliar. Con dificultad,
remaban alejándose del naufragio, cuando Guillermo Adeline escuchó un grito. Era su media hermana, Matilda Fitzroy, hija ilegítima del rey, que luchaba por no hundirse entre los restos flotantes. Sin dudarlo, Guillermo exigió volver por ella. Ese gesto selló su destino. Cuando el bote se acercó de nuevo al lugar del hundimiento, una multitud desesperada lo vio como la última posibilidad de vida. Decenas de brazos se estiraron, de voces suplicantes, de cuerpos que nadaban o flotaban entre los restos. El bote fue rodeado, abordado con violencia. No resistió. Se volcó en segundos, hundiendo consigo al príncipe, a su hermana, a sus protectores. Las aguas se los tragaron en la oscuridad, sin gloria ni testigos. Por la mañana, solo un hombre seguía con vida. Berold, un simple carnicero de Rouen que había abordado el White Ship no como noble ni soldado, sino para cobrar unas deudas. Fue encontrado aferrado a un fragmento del mástil, aterido, en silencio. Contó lo que vio. Fue su testimonio el que permitió reconstruir el desastre. Más de 300 personas murieron esa noche. No hubo lista de pasajeros, ni registro preciso. Muchas familias nobles perdieron hijos, hermanos, esposos. Pero la pérdida más devastadora fue la del joven Guillermo Adeline, el único heredero legítimo del trono inglés. Su muerte cambió la historia, y el hundimiento del White Ship marcó el inicio de una de las épocas más oscuras para Inglaterra. Según algunos relatos, el capitán Fitzstephen logró emerger brevemente entre los restos del naufragio. Cubierto de agua y desesperación, preguntó si el príncipe había sobrevivido. Cuando supo que Guillermo Adeline estaba muerto, no ofreció resistencia al mar. Dicen que, incapaz de soportar la vergüenza de haber perdido al heredero, se dejó hundir, sin luchar, tragado por las aguas que habían sellado su destino y el del reino. Cuando la noticia finalmente llegó a Enrique I, el impacto fue inmediato. El monarca, un hombre conocido por su severidad y astucia política, se desplomó al escuchar que su único hijo legítimo había muerto. Cuentan que desde ese día nunca volvió a sonreír. Había perdido no solo a su hijo, sino también al futuro de su linaje, al joven que debía continuar el legado de los normandos en Inglaterra. Ninguna estrategia, ningún tratado, ninguna batalla podía reparar aquella pérdida. La muerte de Guillermo Adeline dejó un vacío de poder que ni el rey más astuto pudo llenar. Consciente de que su dinastía pendía de un hilo, Enrique intentó una jugada audaz: forzar a la nobleza a jurar lealtad a su única hija legítima sobreviviente, Matilda. Una mujer instruida, fuerte, hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero aún así, una mujer en un mundo que no concebía a una reina como soberana única. Cuando Enrique murió, en 1135, su plan no resistió. La nobleza, temerosa de una monarca femenina, miró hacia otro lado. Esteban de Blois, sobrino del rey y el mismo que, por casualidad o instinto, evitó embarcarse en el White Ship, aprovechó la oportunidad. Cruzó rápidamente el canal, llegó a Inglaterra antes que Matilda, y se hizo coronar rey. Lo que siguió fue un periodo de traición, guerra civil y desgobierno que la historia conocería como la anarquía. Durante casi 2 décadas, Inglaterra fue un campo de batalla entre las fuerzas de Esteban y las de Matilda. Ciudades sitiadas, alianzas rotas, castillos tomados y vueltas a tomar. El país se dividió, no solo por la sangre, sino por la duda. ¿A quién pertenecía realmente la corona? Todo eso, el conflicto, el dolor, el caos, comenzó con una noche de celebración, con un barco iluminado por el vino y la risa. El White Ship no solo se hundió en el canal, arrastró consigo la estabilidad de un reino, y su naufragio fue más que una tragedia marítima. Fue el inicio de una tormenta política que cambió para siempre la historia de Inglaterra. Finalmente,
En 1153, tras casi 20 años de conflicto, ambos bandos llegaron a un frágil acuerdo. Esteban mantendría la corona hasta su muerte, pero renunciaría a los derechos de su propio hijo. A cambio, el trono pasaría al heredero de Matilda, Enrique de Anjou, un joven noble decidido, astuto y con ambiciones que cruzaban fronteras. 2 años después, tras la muerte de Esteban, Enrique fue coronado como Enrique II, iniciando así la poderosa y turbulenta dinastía Plantagenet. Sin el naufragio del White Ship, quizás esa línea jamás habría existido. Guillermo Adelín habría reinado. No habría habido guerra civil. No habría nacido el mismo Enrique II. Y con él, tampoco Ricardo Corazón de León, ni las luchas con Juan sin tierra, ni la firma de la Carta Magna, ni tantos de los episodios que definieron la monarquía inglesa. Todo cambió aquella noche de noviembre, cuando un príncipe ebrio de juventud, rodeado de nobles confiados, decidió desafiar al mar. Y así, en la oscuridad del canal, se hundió algo más que un barco. Se hundió un futuro posible. Pero mientras el naufragio del White Ship dejó un vacío visible en el trono inglés, un siglo más tarde, otro rey enfrentaría un destino igual de oscuro, aunque mucho más confuso. No murió en batalla, ni se perdió en el mar. Desapareció tras los muros de un castillo, traicionado por su propia sangre. Su final fue anunciado, pero nunca del todo confirmado. La siguiente historia. Eduardo II, el rey que tal vez no murió. Septiembre de 1327. En una noche silenciosa y tensa, en las entrañas del castillo de Berkeley, un rey depuesto esperaba su destino. Eduardo II, monarca de Inglaterra durante casi 2 décadas, se encontraba solo, prisionero, reducido al silencio tras una vida de poder. Derrotado por su propia esposa, humillado por sus enemigos y alejado de toda autoridad, aquel monarca que una vez portó la corona, ahora aguardaba, en la oscuridad de una celda, el desenlace final de su historia. Según la versión oficial, murió allí mismo, pero las sombras cuentan otra historia. Eduardo II no fue un rey admirado por sus contemporáneos. Su reinado, iniciado con grandes expectativas, estuvo plagado de conflictos internos, desorden político y escándalos personales. Fue un monarca incapaz de mantener la estabilidad que su padre, el temido Eduardo I, había logrado con tanto esfuerzo. Bajo su gobierno, Inglaterra sufrió derrotas humillantes, como la catastrófica batalla de Bannockburn en 1314 frente a los escoceses, que selló el declive del dominio inglés en el norte. A eso se sumó su insistencia en favorecer a un reducido círculo de allegados, algunos de los cuales eran señalados como sus amantes. Estos favoritismos no solo levantaron sospechas sobre su vida privada, sino que despertaron la ira de los varones, que vieron cómo el poder se alejaba de las instituciones para concentrarse en manos de cortesanos sin mérito. La relación con su esposa, Isabel de Francia, se fue agrietando con el tiempo. Lo que comenzó como una alianza política sólida se transformó en una enemistad abierta. Isabel, frustrada por el desprecio del rey, su relegación en la corte y su creciente cercanía con Roger Mortimer, un noble rebelde exiliado en Francia, decidió actuar. En 1326, junto con Mortimer, organizó una invasión desde el continente. El ejército con el que desembarcó era pequeño, pero el clima político en Inglaterra jugaba a su favor. La nobleza, harta del desgobierno, no solo se negó a combatir, sino que se unió en masa a su causa. Eduardo intentó resistir. Buscó refugio, envió mensajes, apeló a sus antiguos aliados, pero el apoyo que necesitaba no llegó. Abandonado por los suyos, se vio obligado a huir hacia el oeste, cruzando condados en busca de un escondite seguro. Finalmente, fue capturado en Gales, traicionado por quienes alguna vez le juraron lealtad. Su destino quedó sellado.
En enero de 1327, sin juicio, sin defensa, fue forzado a abdicar la corona en favor de su hijo adolescente, Eduardo III. El niño rey fue elevado al trono como figura simbólica, mientras el verdadero poder recaía en manos de Isabel y Mortimer, y el exmonarca, aislado y humillado, fue conducido en secreto a Berkeley, un castillo apartado donde comenzaría su encierro, y tal vez su leyenda. Con el rey encerrado, lo lógico era eliminarlo. Eduardo II representaba un riesgo permanente para el nuevo régimen, un estandarte viviente que sus partidarios podían usar para rebelarse. Así, en septiembre de ese mismo año, apenas 8 meses después de su abdicación, se anunció oficialmente su muerte en prisión. El comunicado fue breve, sin detalles. Su cuerpo, dijeron, había sido encontrado sin vida en la celda de Berkeley. La causa no se especificó. El cadáver fue embalsamado con inusitada rapidez y se organizó un entierro solemne en la abadía de Gloucester. El ataúd se selló sin permitir inspección pública. No hubo autopsia. No se mostró el rostro del difunto, solo la ceremonia, el incienso, los rezos y un silencio pesado como piedra. Pero las dudas comenzaron casi de inmediato. Primero fueron susurros, comentarios nerviosos entre nobles, miradas esquivas en la corte. Algunos decían que el cuerpo en el ataúd no era el de Eduardo, que se había utilizado un sustituto, un cadáver anónimo para llenar el féretro. Otros, más atrevidos, aseguraban que Eduardo aún vivía, que había sido liberado en secreto y conducido al extranjero. Los rumores crecieron cuando William Berkeley, responsable directo de su custodia, declaró que no podía confirmar con certeza que el rey hubiese muerto. Una confesión ambigua, pero poderosa. ¿Había visto el cuerpo? ¿Lo había identificado? Su negativa a ser concluyente alimentó aún más las sospechas, y entonces llegó una carta. Una misiva escrita por un sacerdote italiano llamado Manuel Fieschi, enviada directamente al joven Eduardo III. En ella afirmaba que su padre no solo estaba vivo, sino que había escapado del castillo con ayuda de cómplices, cruzado el canal y hallado refugio en tierras del Sacro Imperio Romano Germánico. Allí, según el relato, vivía como ermitaño bajo protección del propio emperador, aislado, arrepentido, oculto tras una nueva identidad. La carta contenía detalles tan precisos y convincentes que muchos la tomaron como verdadera. ¿Podía un simple sacerdote tener acceso a esa información si no fuera real? ¿Por qué se dirigiría directamente al rey con semejante revelación? La historia de la muerte de Eduardo II, una vez dada por cerrada, volvió a abrirse como una herida mal curada. Y en lugar de disiparse con el tiempo, el misterio solo se hizo más profundo. Años más tarde, en 1338, ya convertido en un monarca consolidado y respetado, Eduardo III viajó al continente para reunirse con el emperador del Sacro Imperio. Fue entonces cuando se produjo un encuentro tan enigmático como inquietante. En Alemania, un hombre se presentó ante él bajo el nombre de Guillermo el Galés. Aseguraba ser su padre, el mismísimo Eduardo II, el rey que todos creían muerto desde hacía más de una década. No existen registros detallados de lo que ocurrió en aquella audiencia. Ningún escribano lo documentó. Ningún testigo lo dejó por escrito. Solo ha quedado el eco de una posibilidad estremecedora. Lo que sí sabemos es que Eduardo III jamás negó ese encuentro. No lo confirmó públicamente, pero tampoco lo desmintió. El silencio, a veces, habla más que cualquier declaración. ¿Fue asesinado Eduardo II por orden de Mortimer y de su propia esposa? ¿Murió realmente en la oscuridad de una celda en 1327? ¿O fue uno de los primeros casos conocidos de un rey que fingió su muerte para escapar del peso de la corona? La tumba de Eduardo II sigue allí, en la Catedral de Gloucester, un monumento de piedra que encierra un cuerpo
o quizás solo un símbolo, porque la verdad, esa, sigue enterrada entre sombras, sin respuestas definitivas. Y mientras algunos reyes desaparecen tras los muros de sus prisiones, otros, como Spearhafok, se esfuman llevándose consigo un tesoro real. La siguiente historia nos lleva al siglo XI y al caso de un monje artista que ascendió hasta la cúspide del poder y luego desapareció sin dejar rastro. Inglaterra, mediados del siglo XI. En la corte del rey Eduardo el Confesor, un nombre empieza a resonar con fuerza: Spearhafok. No era un noble ni un guerrero, sino un monje, un artista, un orfebre de talento excepcional cuya habilidad para trabajar el oro y los esmaltes lo catapultó desde la vida monástica hasta los círculos más altos del poder. Su arte no era simplemente decorativo, era considerado casi sagrado, una manifestación tangible de devoción espiritual y poder terrenal. Cada pieza que salía de sus manos era celebrada, no solo por su belleza, sino por la precisión técnica y la riqueza simbólica que contenía. Su nombre, de origen anglosajón, significa halcón gorrión, y como un halcón, ascendió veloz. El rey, impresionado por su maestría en la creación de manuscritos iluminados y objetos litúrgicos, lo nombró abad de Abingdon en torno al año 1047. Este monasterio, uno de los más influyentes de Inglaterra, se convirtió en su taller, su refugio y su plataforma. Allí perfeccionó su arte, rodeado de aprendices y monjes, y desde allí comenzó a consolidar una influencia que traspasaba los muros del claustro. Y poco después, cuando el obispo de Londres fue promovido a arzobispo de Canterbury, Spearhafok fue elegido para ocupar su vacante. Era, en todos los sentidos, un ascenso meteórico. Pasar de abad a obispo de una de las diócesis más importantes del país en tan poco tiempo no era algo común, ni siquiera entre nobles con influencias. Para un monje artesano era prácticamente inaudito. Era una designación insólita. Spearhafok no tenía una carrera eclesiástica tradicional. No era teólogo ni jurista, sino artesano. Un hombre de taller, más que de púlpito. Pero el rey confiaba en él, y además le encomendó una tarea crucial: crear nuevas joyas reales con una cuantiosa dotación de oro y piedras preciosas. Se trataba de una misión delicada, casi sagrada. Las joyas no eran solo símbolos de realeza, sino también instrumentos de poder, usados en coronaciones, actos solemnes y liturgias reales. Que esas piezas fueran encargadas a Spearhafok era una muestra clara de la confianza absoluta que el monarca depositaba en él. Era, en esencia, una fusión de arte y política. A cambio de su labor como orfebre, recibiría una de las sedes episcopales más importantes del reino. No había contrato firmado ni intercambio explícito, pero todos sabían cómo funcionaban las cosas. En tiempos donde la línea entre devoción y ambición era difusa, el talento también podía comprarse con influencia. Y Spearhafok estaba, por fin, a punto de consagrar su lugar en la historia. Sin embargo, no todos compartían el entusiasmo del monarca. La Iglesia, celosa guardiana del orden y la tradición, no veía con buenos ojos la meteórica ascensión de un artesano al obispado de Londres. Cuando el nuevo arzobispo, Roberto de Jumièges, regresó de Roma con autoridad papal, se negó rotundamente a consagrar a Spearhafok. No importaban los méritos artísticos ni la voluntad del rey. Lo acusaba directamente o por insinuación de simonía, la compra de cargos eclesiásticos, un pecado gravísimo que socavaba la legitimidad de la Iglesia. Después de todo, ¿no resultaba sospechoso que Spearhafok hubiese sido designado justo después de recibir oro y gemas del tesoro real? ¿No parecía que su habilidad con las manos había comprado su ascenso espiritual? El arzobispo fue tajante. El Papa había prohibido la consagración, y él, como su emisario, no la permitiría. Pero Spearhafok no estaba dispuesto a ceder.
Llevó el edicto real ante el arzobispo, insistió en que su nombramiento era legítimo, exigió su consagración con la autoridad del monarca. Una y otra vez fue rechazado. Cada intento encontraba un muro, cada argumento era devuelto con desdén. La tensión crecía, y la corte se dividía entre quienes veían en Spearhafoc un símbolo de modernidad y quienes lo consideraban una amenaza al orden sagrado. Finalmente, en un acto sin precedentes y desafiando abiertamente la autoridad eclesiástica, Spearhafoc ocupó la sede episcopal de Londres sin haber sido consagrado. Se instaló en el palacio episcopal, asumió funciones, impartió órdenes. Actuaba como obispo sin serlo, bajo el amparo directo del rey, que lo protegía como si su voluntad bastara para legitimar cualquier cargo. Pero su suerte cambió rápidamente. En septiembre de 1051, el equilibrio político se quebró. El rey Eduardo rompió con la poderosa familia Godwin, el clan noble más influyente del reino, y ordenó su expulsión. Spearhafoc, ligado a esa misma facción por lazos de alianza y conveniencia, quedó al descubierto. Sin el respaldo de los Godwin, su posición se volvió insostenible. El rey, presionado por las nuevas circunstancias, revocó su apoyo. Lo llamó a abandonar la diócesis y lo dejó, de un día para otro, a merced del viento. Entonces ocurrió lo impensable. Spearhafoc desapareció de Londres sin mirar atrás. Antes de irse, vació los cofres de la diócesis, saqueó los talleres donde había trabajado durante años y se llevó consigo las piedras preciosas, los lingotes de oro y los materiales reservados para confeccionar las nuevas joyas de la realeza. No dejó cartas, ni excusas, ni una sola palabra de despedida. Fue como si se lo hubiese tragado la tierra. Huyó de Inglaterra y se desvaneció por completo del registro histórico. Nadie lo volvió a ver, ni siquiera cuando los Godwin regresaron al poder, apenas un año después, y su rehabilitación hubiera sido posible. Jamás intentó reclamar su cargo. No envió emisarios, no pidió perdón. Desapareció como un fantasma con los bolsillos llenos. Los cronistas de la época quedaron desconcertados. Algunos murmuraban que había escapado al continente, donde su incomparable habilidad como orfebre le habría asegurado la protección de algún príncipe extranjero o abadía poderosa. Su fama podía abrir puertas, su arte podía comprar silencio. Otros, sin embargo, creían que nunca llegó tan lejos, que en los caminos polvorientos de la Europa medieval alguien lo reconoció y lo mató. Quizá por venganza, quizá por ambición. Después de todo, iba cargado con un tesoro digno de un rey. La historia de Spearhafoc es un recordatorio de que, incluso en una época dominada por reyes, guerras y clérigos, un solo hombre, con talento, astucia y un poco de osadía, podía desafiar al poder, robarle su esplendor y desaparecer sin dejar huella. Y así como este monje cruzó la línea entre la gloria y la infamia, otro tipo de fuerza llegaría a Inglaterra, no desde las sombras, sino con espadas alzadas y un propósito devastador. No buscaban joyas, ni cargos, ni reconocimiento. Venían por tierra, sangre y conquista. La siguiente historia nos transporta al siglo IX, con la llegada de un enemigo aterrador, que los cronistas ingleses bautizaron con un nombre temido por generaciones: el Gran Ejército Pagano. Año 865. Las costas del este de Inglaterra despiertan con un temor renovado. No era la primera vez que los vikingos llegaban. Durante décadas habían saqueado monasterios y aldeas, arrasando, robando y marchándose con el botín. Habían venido en oleadas, con espadas alzadas y antorchas encendidas, arrastrando tras de sí el humo de iglesias incendiadas y el eco de campanas rotas. Pero esta vez era diferente. Los testigos hablaron de una flota que cubría el horizonte. No eran unos cuantos barcos improvisados, ni un puñado de guerreros hambrientos de saqueo. Era un ejército.
una fuerza masiva y organizada que no venía solo a robar, sino a conquistar. Los cronistas anglosajones lo llamarían con un nombre que sembraría el terror por generaciones: el Gran Ejército Pagano. Y el nombre no era exagerado. No era un ejército nacional, ni respondía a una sola bandera. Era una coalición de guerreros del norte, daneses, noruegos, incluso suecos. Cada contingente había zarpado desde diferentes puntos del Báltico y del Mar del Norte, convocados por la promesa de botín, tierras fértiles y gloria. Venían en busca de tierra, riqueza y poder. Habían cruzado mares y dejado atrás sus hogares no para regresar, sino para quedarse. No eran simples saqueadores, eran colonizadores armados, y estaban dirigidos, según las crónicas, por líderes legendarios: Halfdan Ragnarsson, V, y un nombre que resonaría con fuerza: Ivar el Deshuesado. Su figura se elevó entre todas como símbolo de la crueldad, la estrategia y la implacabilidad. Un hombre de quien se decía que no tenía huesos, que se arrastraba por el campo de batalla como una bestia de otro mundo, pero cuya mente era afilada como el acero que portaban sus hombres. Según las sagas nórdicas, eran hijos del mítico Ragnar Lodbrok, y habían venido a vengar su muerte a manos del rey Aella de Northumbria. Ragnar, arrojado a un pozo lleno de serpientes, murió entre alaridos, y sus hijos juraron que la sangre de su padre sería vengada con fuego y acero. Pero los historiadores modernos creen que la motivación fue más pragmática. Las islas británicas eran ricas, divididas y mal defendidas. Reinos fragmentados, gobernantes enfrentados, monasterios llenos de oro y escasa resistencia unificada, perfectas para ser reclamadas. Tras desembarcar en East Anglia, los invasores no perdieron tiempo. Tomaron caballos de la región, se reorganizaron y se convirtieron en un ejército móvil, veloz y letal. Su capacidad para desplazarse rápidamente entre territorios les otorgó una ventaja estratégica que los reinos anglosajones no estaban preparados para enfrentar. Atacaban con precisión quirúrgica, golpeando fortalezas, caminos y centros religiosos antes de que cualquier respuesta pudiera ser organizada. Aprovechaban la debilidad más evidente del enemigo: su división interna. La primera gran víctima fue Northumbria. En el año 867, los vikingos marcharon al norte y capturaron la ciudad de York, corazón político y religioso del reino. La rebautizaron como Jorvik y convirtieron sus murallas sajones en bastión vikingo. Con ese golpe, el trono de Northumbria colapsó, y el terror comenzó a extenderse hacia el sur. Después vino Mercia, un reino alguna vez fuerte, ahora agotado por décadas de conflicto interno. Sus líderes optaron por pagar tributo, un precio en plata y sumisión, a cambio de conservar cierta autonomía. Pero esa paz era frágil. Luego le llegó el turno a East Anglia, donde el rey San Edmundo fue capturado y ejecutado tras resistirse a las exigencias vikingas. Uno a uno, los reinos de Inglaterra fueron cayendo o rindiéndose. Para el año 870, solo quedaba un reino libre: Wessex, el último bastión sajón, gobernado por el rey Etelredo y su joven hermano Alfredo. Todos los ojos se volvieron hacia el sur. Los vikingos sabían que, si lograban someter Wessex, toda Inglaterra sería suya. Durante el año 871, la lucha alcanzó su clímax. Fue conocido como el Año de las 9 batallas. 9 enfrentamientos en menos de 12 meses, algunos victoriosos para los sajones, otros catastróficos. El campo de batalla de Ashdown se tiñó de sangre, y aunque los vikingos sufrieron bajas, el desgaste para Wessex era brutal. Las fuerzas de Etelredo resistían, pero apenas podían respirar entre cada enfrentamiento. Ese mismo año, el rey Etelredo murió, y su hermano menor fue coronado en plena crisis. Su ascenso no fue triunfal, sino forjado en la urgencia de la guerra. Nadie imaginaba entonces que aquel joven sería recordado como uno de los monarcas más importantes de Inglaterra.
Su nombre quedaría grabado en la historia con un título que pocos han merecido: Alfredo el Grande. Los vikingos no se detuvieron. Su ambición no conocía estaciones, y en el crudo invierno de 878, cuando ningún ejército sajón esperaba combates, atacaron. Guthrum, uno de los líderes más astutos del gran ejército pagano, lanzó una ofensiva sorpresa sobre Wessex. La estrategia fue audaz y devastadora. El reino, agotado y fragmentado, estuvo al borde del colapso. Su rey, Alfredo, se vio obligado a abandonar su corte y refugiarse en los pantanos de Athelney, un rincón inhóspito donde el trono de Inglaterra parecía más lejano que nunca. Desde allí, en silencio, comenzó a reagruparse, reunió aliados leales, organizó un contraataque y esperó el momento adecuado. Y entonces, cuando todo parecía perdido, ocurrió el giro que cambiaría la historia. Alfredo emergió de los pantanos con un nuevo ejército. En la primavera de ese mismo año, sorprendió a Guthrum en la batalla de Edington. Fue un enfrentamiento decisivo. Los vikingos, por primera vez, fueron derrotados de manera contundente. Guthrum, acorralado, aceptó las condiciones de paz impuestas por Alfredo. Fue bautizado como cristiano y selló la tregua con el Tratado de Wedmore. La Inglaterra del siglo IX quedó partida en dos. Al oeste, Wessex, aún bajo dominio sajón. Al este, el Danelaw, una región donde regían las leyes y costumbres danesas. La conquista vikinga se había detenido, pero su presencia en la isla era ya irreversible. El gran ejército pagano no fue destruido, pero tampoco logró conquistar toda Inglaterra. Fundaron ciudades, dejaron asentamientos, impusieron nuevas formas de gobierno. York, antes capital de Northumbria, se convirtió en Jorvik, una urbe vikinga próspera y cosmopolita. Su lengua, su arquitectura, su arte, todo dejó marcas. No eran simples saqueadores, fueron colonos, fueron reyes, fueron reformadores. Llegaron con violencia, pero también con visión. Querían tierras, tributo, poder, y lo consiguieron. Su legado perdura en apellidos, en tradiciones, en la toponimia inglesa, y aunque el tiempo los borró como fuerza política, su sombra sigue presente. Aprendieron a convivir con los ingleses, y los ingleses, tras siglos de guerra, aprendieron a vivir con ellos. Pero si los vikingos cruzaron el mar con armas en mano, otras figuras misteriosas aparecieron sin violencia, pero con igual capacidad para desconcertar. No llegaron en barcos ni con banderas. Llegaron de la nada. Dos niños, con la piel de color verde y un idioma que nadie entendía, fueron hallados un día en un campo de trigo. Lo que dijeron, y lo que no, dejó perplejos a todos. La siguiente historia nos lleva al corazón de Suffolk, a una aldea medieval y a uno de los misterios más extraños jamás registrados: los niños verdes de Woolpit. Inglaterra, siglo XII. En la tranquila aldea de Woolpit, en el condado de Suffolk, los campesinos trabajaban en los campos durante la cosecha de verano. Era una jornada como cualquier otra, bajo el sol templado de finales de estación. Las hoces cortaban las espigas, los carros iban y venían cargados de grano, y el murmullo de los aldeanos llenaba el aire con una mezcla de esfuerzo y rutina. Todo transcurría con la calma habitual, hasta que algo extraordinario ocurrió. Cerca de unas antiguas trampas para lobos, profundos fosos excavados siglos antes para defender el ganado de los depredadores y que daban nombre al lugar, Wolf Pit, dos niños aparecieron entre los surcos del trigo. Un niño y una niña, de aspecto desaliñado pero limpio, con rasgos humanos reconocibles, aunque con un detalle desconcertante. Iban vestidos con ropas de tela extraña, tejidas con patrones que nadie en la aldea había visto jamás. Hablaban entre ellos en una lengua incomprensible, gutural, completamente ajena al inglés que se hablaba en la región. Y su piel tenía un color imposible de ignorar. Verde, no pálida, no aceitunada.
verde como las hojas frescas, como la hierba en primavera. Un tono antinatural que generó confusión, temor y asombro a partes iguales. Los aldeanos, estupefactos, no sabían qué hacer. Los pequeños estaban asustados, desorientados, con los ojos abiertos de par en par, observando el mundo que los rodeaba como si acabaran de salir de un sueño. Nadie comprendía de dónde habían venido, ni cómo habían llegado allí. Y lo más inquietante, no aceptaban ningún alimento que se les ofrecía. No comieron pan, ni carne, ni frutas, ni sopas. Todo les resultaba ajeno o desagradable. Rechazaban cada intento con gestos de angustia. Solo accedieron a probar vainas de habas crudas, que consumieron con avidez. Las desgranaban con manos temblorosas y masticaban los granos con desesperación, como si aquellas legumbres fueran lo único familiar en un entorno hostil. Durante días fue lo único que aceptaron. Poco a poco, bajo el cuidado de los lugareños, comenzaron a ganar fuerzas. Aprendieron algunas palabras en inglés, lo suficiente para comunicarse. Comenzaron a comer otros alimentos, aunque con cautela, y su color verde, aquel matiz tan desconcertante, empezó a desvanecerse. La piel de ambos se volvió más pálida, más humana, más normal a los ojos de los aldeanos. Sin embargo, el niño, el más débil de los dos, enfermó poco tiempo después. Su recuperación fue breve. La adaptación, lenta y exigente, parecía haberlo agotado. La falta de alimento adecuado durante los primeros días, el estrés, el entorno extraño, todo conspiró contra su frágil cuerpo. Cayó enfermo sin una causa clara, y pese a los cuidados, su estado empeoró rápidamente, y murió. Su muerte dejó un vacío difícil de explicar. Los aldeanos, que ya habían comenzado a encariñarse con los extraños visitantes, velaron al niño con respeto. Nadie supo a quién pertenecía, ni de dónde había venido, ni a qué tierra debían devolver su cuerpo. Fue enterrado en el cementerio de la aldea, como uno de los suyos, aunque seguía siendo un completo misterio. La niña sobrevivió. Fue acogida por una de las familias del pueblo, bautizada con el nombre de Agnes, y poco a poco comenzó a formar parte de la comunidad. Al principio era reservada, tímida, observaba más de lo que hablaba, pero con el tiempo aprendió a expresarse con fluidez en inglés, y los aldeanos empezaron a verla no como una criatura extraña, sino como una joven con pasado desconocido y un presente cada vez más cercano. Creció, ayudó en las labores del hogar, asistió a misa, caminó por los mismos senderos que los demás, pero su origen seguía siendo un enigma latente. Años más tarde, cuando ya era adolescente, o quizá adulta, relató por fin su versión de los hechos. Dijo que ella y su hermano venían de un lugar que conocían como la tierra de San Martín, un país en perpetuo crepúsculo, donde la luz era tenue, como si el sol nunca alcanzara su cenit. Era un mundo silencioso, extraño, donde toda la gente, según ella, tenía la piel verde, como la de ellos al llegar a Woolpit. Vivían bien, dijo, aunque no explicó cómo o por qué eran distintos. Según su historia, todo cambió un día mientras pastoreaban el ganado de su padre. De pronto, escucharon un fuerte sonido, algo parecido a campanas, un eco distante que nunca antes habían oído. Movidos por la curiosidad, siguieron el sonido y entraron en una cueva. Caminaron durante largo rato en la oscuridad, perdieron el sentido de la orientación y finalmente emergieron a la luz del sol, una luz que los deslumbró y les causó miedo, pues nunca habían visto nada igual. Al salir, se encontraron rodeados de trigo, bajo un cielo brillante. Estaban en Woolpit. Nadie supo qué hacer con esa historia. Algunos pensaron que hablaba de un mundo subterráneo, escondido bajo la tierra, quizás un antiguo túnel o una gruta conectada a regiones desconocidas. Otros hablaron de una dimensión paralela, de un reino encantado, de una alucinación convertida en memoria. Y algunos, sencillamente, no creyeron nada. Decidieron que era una invención de una niña confundida,
un cuento infantil para explicar lo inexplicable. Pero los hechos estaban ahí. 2 niños habían aparecido. Hablaban una lengua incomprensible. Tenían la piel verde. Uno murió, y la otra creció entre ellos, trabajó, vivió y, según algunas versiones, llegó a casarse con un funcionario real al servicio de la corona. Una historia improbable, pero documentada. Los cronistas medievales, como Ralph de Coggeshall y William de Newburgh, registraron el suceso sin adornos fantásticos. No lo describieron como fábula ni como leyenda, sino como un hecho real, desconcertante, que no sabían cómo explicar. No intentaron resolverlo, solo lo consignaron, porque en el mundo medieval, lo extraordinario no siempre era rechazado. A veces simplemente se aceptaba. Los siglos pasaron, y con ellos llegaron las teorías. El misterio de Woolpit no se desvaneció, sino que fue reinterpretado una y otra vez, según los valores, conocimientos y creencias de cada época. Algunos creen que los niños eran descendientes de colonos flamencos refugiados, posiblemente huérfanos tras algún conflicto o persecución. Habrían vivido aislados, escondidos en bosques o incluso en minas abandonadas, sobreviviendo con lo poco que encontraban. Su piel verdosa, argumentan algunos médicos modernos, sería consecuencia de una condición llamada clorosis, una forma de anemia severa provocada por la malnutrición, especialmente por la falta de hierro. Bajo esta luz, la historia toma un cariz trágico pero mundano. 2 niños desnutridos, perdidos, que hablaban un dialecto flamenco ininteligible para los campesinos sajones. Su relato, entonces, sería una reconstrucción infantil del trauma vivido. La cueva sería su escondite, el sonido de campanas una ilusión auditiva en medio del aire estambre, y la tierra de San Martín un recuerdo confuso de su antigua aldea, tal vez influido por el nombre de una localidad real cercana, como Farnham St. Martin. Es una explicación racional, pero no concluyente. Otros, sin embargo, prefieren abrazar lo imposible. Creen que los niños no venían de ningún lugar de este mundo, que su origen está en un reino oculto bajo la superficie, un mundo de penumbra y silencio, donde la realidad opera con otras reglas. Hay quienes incluso se atreven a sugerir que no eran humanos, sino visitantes de otro plano, quizás incluso de otro planeta. Y aunque estas ideas suenen a leyenda, lo cierto es que, 1000 años después, nadie ha logrado ofrecer una respuesta definitiva. Sea cual sea la verdad, el misterio de Woolpit sigue abierto. Un caso documentado, con fuentes cruzadas, que escapa a cualquier intento de clasificación. En una época donde las leyendas convivían con los registros oficiales, los niños verdes no encajan del todo en ninguno de los 2 mundos. Son un enigma entre líneas, un susurro del pasado que ni la historia ni la fantasía pueden reclamar del todo como propio. Y si en esta historia nos asomamos a lo desconocido con asombro, la siguiente nos muestra cómo lo sobrenatural también podía tomar forma de advertencia. Porque en el siglo XII, una ciudad entera fue arrasada por lo que muchos describieron como una criatura del juicio final, una bestia que no surgió de la tierra, sino del cielo. La próxima historia, el dragón de Christchurch. Año 1179. La ciudad de Christchurch, en el sur de Inglaterra, despertó una mañana como cualquier otra. Era una comunidad próspera, conocida por su monasterio, sus mercados y su vida tranquila. El murmullo de las campanas marcaba el ritmo de las oraciones. Los comerciantes abrían sus puestos al amanecer, y los monjes comenzaban su jornada entre manuscritos, cánticos y labores diarias. Pero esa calma sería interrumpida por un evento tan desconcertante y violento que los propios monjes no supieron si lo que presenciaban era una advertencia celestial o un castigo salido del infierno. Los relatos contemporáneos hablan de un estruendo en el cielo, un trueno que no venía de nube alguna, sino de algo que cruzaba el firmamento con furia. Luego,
La aparición. Una criatura imposible, gigantesca, envuelta en fuego. Un dragón. Una bestia alada que descendió con una presencia imponente, surcando el aire sobre los tejados de la ciudad. Su silueta recortada contra la luz del sol parecía más un presagio que un ser viviente. La criatura no se limitó a volar. Descargó fuego sobre las casas y las llamas se expandieron sin control. Tejados de paja, vigas de roble, almacenes repletos de telas, cereales y herramientas. Todo ardió con una rapidez que desafiaba la comprensión. Las calles se llenaron de gritos, de humo espeso, de personas huyendo sin rumbo. El mercado, que hasta minutos antes había sido lugar de comercio y conversación, se convirtió en un infierno de fuego y escombros. El fuego alcanzó incluso el monasterio, corazón espiritual de la comunidad, cuyas piedras ardían como si fueran madera seca. Las llamas treparon por las paredes como si tuvieran voluntad propia, devorando los frescos, los manuscritos, los vitrales. Los monjes intentaron salvar lo que pudieron, arrastrando reliquias, cubriendo retablos con mantas mojadas, pero la devastación fue incontrolable. Aquello que había tardado décadas en construirse fue reducido a ruinas en cuestión de horas. Los testigos dijeron que el dragón no rugía, sino que silbaba. Un silbido agudo, penetrante, que parecía surgir del mismo aire y vibrar dentro del pecho de quienes lo escuchaban. Que su vuelo no era agitado, ni impulsado por alas que batían con furia, sino sereno, sostenido, como si flotara por voluntad propia, como si no necesitara del viento ni del esfuerzo para mantenerse en el cielo, y que su fuego no era rojo, como el de una antorcha, sino blanco, blanco, intenso, cegador. Un fuego que quemaba con la pureza del relámpago, que no dejaba brasas sino ceniza inmediata, que desintegraba más que carbonizaba. Un fuego que parecía no pertenecer a este mundo. El ataque duró apenas unos minutos, quizá 5, tal vez menos, pero su impacto fue tan absoluto que cambió para siempre la memoria de quienes lo presenciaron. Las llamas se extinguieron tan repentinamente como habían comenzado. El dragón se desvaneció sin dejar huella. No quedó un cuerpo, ni una sombra, ni un rastro físico que permitiera probar su existencia. Solo la destrucción y el recuerdo. Muchos creyeron que el fin del mundo había comenzado allí mismo. Se hablaba de profecías, de señales apocalípticas, de la cólera de Dios manifestándose en forma de criatura. Las campanas que no fueron consumidas por el fuego repicaron en señal de penitencia. Los fieles llenaron las iglesias, llorando, confesando, buscando consuelo donde solo había cenizas. Los monjes registraron el evento en sus crónicas, sin adornos literarios ni metáforas. No intentaron explicar lo sucedido como una visión simbólica, ni lo disimularon bajo términos alegóricos. Lo escribieron como hecho real. Una criatura de fuego descendió sobre Christchurch y destruyó buena parte de la ciudad. Así, con esa crudeza. Para ellos, el dragón era una advertencia, una manifestación del juicio divino, un recordatorio de que la justicia celestial podía caer en cualquier momento, sin previo aviso, y con una violencia que ninguna fortaleza podía resistir. Algunos lo vincularon directamente con los pecados de la comunidad, con la avaricia de los mercaderes, la tibieza de los fieles, la arrogancia de los señores. Otros, más severos, lo señalaron como castigo hacia la propia Iglesia. Una advertencia a los clérigos que se habían desviado del camino recto, que habían dejado entrar el orgullo y la corrupción en los muros sagrados. Porque si ni siquiera el monasterio había sido perdonado por las llamas, ¿qué esperanza quedaba para el resto del mundo? Con el paso del tiempo, surgieron teorías alternativas. Algunos cronistas posteriores, ya en siglos más racionalistas, sugirieron que lo que los habitantes de Christchurch habían visto no era un ser vivo, sino un meteorito, una bola de fuego natural que atravesó la atmósfera y, al estallar o rozar el suelo,
provocó incendios y ondas de choque. Una explicación científica para un evento que, en su momento, fue interpretado como una manifestación sobrenatural. Otros especularon con la posibilidad de gases inflamables liberados desde el subsuelo, quizás tras un pequeño terremoto, que al entrar en contacto con alguna chispa, una lámpara, una fragua, una tormenta eléctrica, habrían desencadenado una combustión explosiva. También se habló de los rayos globulares, esferas de energía eléctrica que flotan brevemente y se desplazan antes de estallar, un fenómeno rarísimo incluso hoy, difícil de estudiar y aún más de predecir. Pero ninguna de esas explicaciones ha logrado disipar del todo el misterio, porque lo que se vio en Christchurch no fue descrito como una luz, ni como una explosión, ni como un accidente. Fue descrito como una criatura, una presencia, una figura con forma, con movimiento, con intención. No fue simplemente un fenómeno, fue un visitante, y eso, más allá de la lógica o la ciencia, es lo que sigue perturbando siglos después. El monasterio fue reconstruido. Las calles se llenaron nuevamente de vida. Los rezos volvieron a escucharse entre las paredes restauradas, y la ciudad, con el tiempo, sanó. Pero la historia permaneció. Una historia imposible de borrar, porque no dejó solo ruinas, sino una pregunta abierta. ¿Qué fue lo que realmente descendió sobre Christchurch aquella mañana? El recuerdo de un dragón de fuego, surgido del cielo, que arrasó una ciudad entera sin dejar rastro ni razón, aún habita en los márgenes de la historia. Y si este castigo vino desde las alturas, otras tragedias medievales se gestaron en lo más profundo del poder. No desde el cielo, sino desde los muros fríos de una fortaleza real. Porque unos años más tarde, 2 niños reales serían encerrados en una torre y desaparecerían para siempre. La siguiente historia, la desaparición de los príncipes en la torre. Año 1483. Inglaterra atraviesa una época de traiciones, ambiciones y conspiraciones. La Guerra de las Dos Rosas, que durante décadas ha enfrentado a las casas de York y Lancaster, aún no ha terminado. Es una tierra dividida, donde el poder cambia de manos con rapidez y los lazos de sangre no garantizan protección, sino que a veces son motivo de muerte. En abril de ese año, el rey Eduardo IV muere repentinamente. Su muerte deja un vacío de poder que nadie esperaba tan pronto. Su hijo mayor, el príncipe Eduardo, de solo 12 años, es proclamado rey bajo el nombre de Eduardo V, pero nunca será coronado. Mientras se organizaban los funerales del monarca fallecido y se iniciaban los preparativos para la coronación del joven rey, los ojos del reino se volcaron hacia un personaje crucial, Ricardo, duque de Gloucester, hermano del difunto Eduardo IV y tío del nuevo soberano. Hombre respetado por su capacidad militar y su lealtad durante la guerra, Ricardo fue designado como Lord Protector del joven rey, con la misión de guiar y custodiar al heredero hasta que tuviera la edad y el juicio suficientes para gobernar por sí mismo. Pero Ricardo no se conformó con el papel de tutor, alegando que el joven Eduardo estaba en peligro y que su entorno inmediato, especialmente su madre, la reina viuda Isabel Woodville, tenía una influencia excesiva sobre él. Ricardo ordenó que el niño fuera trasladado a un lugar seguro, la Torre de Londres, un castillo que servía tanto de fortaleza como de residencia real y, a veces, de prisión. Poco después, su hermano menor, Ricardo de Shrewsbury, de 9 años, fue también enviado allí para reunirse con él. Ambos príncipes fueron alojados en habitaciones privadas, bajo la supervisión directa del Lord Protector. Al principio no hubo señales de alarma. La presencia de los niños fue confirmada por testigos que aseguraban haberlos visto pasear por los jardines, mirar por las ventanas y hablar con el personal de la torre. Todo parecía desarrollarse bajo el protocolo habitual. Pero en la corte
las tensiones aumentaban, y en la torre, el silencio empezaba a crecer. Ricardo alegó que su sobrino necesitaba protección, que, dada su juventud, el trono debía ser resguardado hasta que estuviera listo. Y así, con el pretexto de cuidar al nuevo rey, ordenó que Eduardo V fuera llevado a la Torre de Londres, junto a su hermano menor, Ricardo de Shrewsbury, de apenas 9 años. El traslado fue presentado como una medida de seguridad, un gesto de prudencia en medio de la tensión política. Pero muy pronto se hizo evidente que los niños ya no eran libres, y que no saldrían de allí. Lo que ocurrió después ha sido objeto de debate durante más de 5 siglos. Inicialmente, los dos príncipes fueron vistos con relativa frecuencia. Algunos testigos afirmaron haberlos visto jugar en los jardines internos de la torre, pasear por los patios empedrados, observar el río desde las ventanas altas. Saludaban a los guardias, intercambiaban palabras con los sirvientes. Eran niños, aún ajenos a la gravedad de su situación. Pero con el paso de las semanas, su presencia se volvió más escasa. Dejaron de aparecer en los balcones. No se escuchaban sus voces. Los testimonios cesaron. Era como si, poco a poco, se hubieran ido desvaneciendo dentro de los muros. Los rumores no tardaron en extenderse. Algunos afirmaban que los niños habían sido trasladados en secreto, quizá a otro castillo, por razones de seguridad. Otros que habían enfermado y que su estado delicado justificaba el aislamiento. Pero la mayoría empezó a sospechar lo peor, que los príncipes habían sido asesinados y que su silencio era el eco de una traición ejecutada con precisión. La ciudad comenzó a hablar en susurros. Las calles, los pasillos del palacio, los altares de las iglesias. Todos querían saber dónde estaban los hijos del rey, y nadie sabía responder, porque nadie los volvió a ver. Ricardo, el tío que debía protegerlos, fue coronado ese mismo año como Ricardo III. Su ascenso fue veloz, amparado en una proclamación que declaraba ilegítimo el matrimonio de Eduardo IV, y por tanto, a sus hijos también, debido a un presunto compromiso previo del rey con otra mujer. Con esa justificación, Ricardo se presentó como el heredero legítimo, el salvador del reino de un linaje corrompido. Pero para muchos, aquello fue solo una fachada legal que ocultaba un acto de usurpación. La desaparición de los príncipes no hizo más que alimentar las sospechas. ¿Había mandado matarlos para eliminar cualquier amenaza a su nuevo trono? ¿Había cerrado los ojos mientras otros, más ambiciosos o leales, lo hacían por él? Las versiones variaban. Unos apuntaban a Sir James Tyrrell, caballero cercano a Ricardo. Otros culpaban a los duques aliados, o incluso al carcelero. Pero nadie fue juzgado. Nadie confesó. Nadie volvió a ver a los niños. Con el tiempo, el silencio se volvió costumbre. El nombre de los príncipes dejó de pronunciarse en público. El reino cambió de manos. La historia siguió su curso, hasta que, en 1674, casi 2 siglos después, durante unas obras de renovación en la Torre de Londres, unos obreros removieron una escalera de piedra. Allí, oculta en un hueco, encontraron una caja de madera. Dentro, los huesos de 2 niños, enterrados sin ataúd, sin lápidas, sin registros. El hallazgo conmocionó a la corte. Se asumió de inmediato que se trataba de los príncipes desaparecidos. La caja fue sellada y los restos trasladados con honores reales a la abadía de Westminster, donde reposan hasta hoy. Pero el misterio no se resolvió, porque nunca se hizo un análisis científico concluyente. En el siglo XVII no existía la antropología forense, y aunque en siglos posteriores se propusieron estudios modernos, la Casa Real Británica siempre ha denegado la apertura de la tumba. Así, las preguntas permanecen. ¿Fueron realmente ellos? Y si no lo eran, ¿dónde están? La desaparición de los príncipes en la torre es uno de los mayores misterios de la historia inglesa, no solo por el crimen en sí, sino por sus implicaciones políticas,
simbólicas y emocionales. ¿Murieron por orden de Ricardo III? ¿Fueron asesinados por otros rivales, como el futuro Enrique VII, que también necesitaba borrar reclamaciones al trono? ¿O acaso sobrevivieron y la historia oficial fue inventada para justificar una nueva dinastía? La verdad quedó atrapada en el silencio de los muros. 2 vidas interrumpidas. 2 rostros que se desvanecieron sin dejar más que sospechas y huesos olvidados. Lo cierto es que sus nombres quedaron atrapados entre los muros de piedra y el silencio de la historia. 2 niños que, por nacer en la línea sucesoria, se convirtieron en piezas de un tablero mortal. No dejaron cartas, ni testigos, ni sepultura confirmada. Solo una ausencia que ha perdurado más que cualquier monumento. Su historia sigue siendo una herida abierta en la memoria inglesa, una incógnita que desafía el tiempo y una advertencia cruel sobre los peligros del poder sin escrúpulos. Y si esta tragedia fue escrita en piedra, sellada entre almenas y pasadizos oscuros, la siguiente fue trazada con tinta y engaño. Una joven monja del siglo XIV, harta de los muros del convento y de una vida impuesta, decidió romper con todo. Fingió su muerte, abandonó su hábito y desapareció para siempre. Al menos hasta que su historia quedó registrada en un archivo que nadie pensó que sobreviviría. La próxima historia, la fuga de Joan de Leeds. Año 1318. En el condado de Yorkshire, al norte de Inglaterra, el priorato de Santa Clementina en York mantenía su rutina silenciosa: oraciones, labores domésticas, obediencia y encierro. Detrás de sus muros de piedra, las monjas seguían un ritmo estricto de rezos, ayunos y disciplina. Era un mundo apartado, casi sellado del exterior, donde cada día era igual al anterior, y donde cualquier deseo ajeno al servicio divino era visto como tentación. Allí vivía Joan de Leeds, una joven monja que, como muchas de su tiempo, había ingresado al convento no por vocación, sino por decisión de su familia. En una sociedad donde las opciones para las mujeres eran escasas, el monasterio era el destino habitual para las hijas que no heredaban tierras, ni eran prometidas en matrimonio. Era una forma de encierro aceptado, un sacrificio impuesto bajo la apariencia de devoción. Pero Joan no estaba dispuesta a resignarse a ese destino. Desde hacía tiempo mostraba signos de inconformidad. No quería una vida de obediencia ciega ni de encierro perpetuo. La idea de pasar el resto de sus días entre rezos y penitencia, sin amor, sin libertad, sin voz, le resultaba insoportable. Y así, lo que en muchas habría sido solo una frustración silenciada, en ella se transformó en acción. Lo que ocurrió ese año quedó registrado en un documento que sobrevivió por siglos en los archivos del arzobispado de York. Una carta escrita por el arzobispo William Melton, dirigida a otros clérigos, en la que relata con evidente asombro y descontento lo que Joan había hecho. No fue una simple desobediencia. No fue una fuga impulsiva. Fue algo más elaborado, más desafiante. Un acto planificado que rozaba el escándalo. Joan había desafiado no solo la autoridad del convento, sino el control total de la Iglesia sobre el cuerpo y la voluntad de una mujer. Según el informe, la joven fingió su propia muerte. No fue un arrebato ni un acto impulsivo. Fue una operación cuidadosamente planificada. Con la complicidad de otras personas, cómplices cuya identidad nunca fue revelada, Joan elaboró un cuerpo falso. Algunos creen que utilizó un maniquí rudimentario hecho con trapos y madera. Otros sugieren que usó restos de animales, hábilmente disimulados bajo el hábito monástico. Lo cierto es que logró engañar a toda la comunidad. El cadáver simulado fue colocado en un ataúd y enterrado en el cementerio del convento con los ritos correspondientes. Las campanas repicaron en señal de duelo. Se rezaron plegarias por su alma. Su nombre fue registrado como fallecida, como una hija obediente que había entregado su vida al servicio divino.
La farsa fue perfecta, pero la verdad era muy distinta. Mientras los rezos resonaban en la capilla, Joan ya había escapado del monasterio. En la oscuridad, abandonó su hábito, se vistió con ropas de civil y cruzó los campos de Yorkshire, alejándose de los muros que habían sido su cárcel. Su destino era Beverley, una ciudad animada, con comercio, peregrinos y libertad. Un lugar donde podía desaparecer entre la multitud, lejos de las reglas que la habían sofocado. Según el arzobispo William Melton, Joan se entregó a una vida impúdica y carnal, lejos del camino de la virtud. Pero ese juicio no habla de sus actos, sino de su libertad. Para la Iglesia, cualquier mujer que escapara del control eclesiástico era, por definición, una pecadora. Y Joan, al fingir su muerte, no solo rompió sus votos, rompió el pacto invisible que ligaba a tantas mujeres a una existencia que no habían elegido. Lo que hizo fue, en términos modernos, reinventarse. No como rebelde ni como mártir, sino simplemente como alguien que eligió vivir. No se sabe exactamente cómo vivió Joan después de su fuga. El tono de la carta sugiere que adoptó una identidad completamente nueva, que abandonó no solo la fe, sino también su pasado, que huyó, no por capricho, sino por desesperación, y que su acto fue cuidadosamente planeado. Un golpe de ingenio en un mundo que no ofrecía salidas. Una declaración silenciosa, pero poderosa, de que su vida, su cuerpo y su voluntad no pertenecían a nadie más que a ella misma. Lo más extraordinario no es solo la fuga en sí, sino el hecho de que haya quedado registrada, que la voz del poder eclesiástico, que tantas veces borró, silenció o castigó, se viera obligada a consignar, por escrito, que una mujer joven los había engañado, que había fingido su muerte, que había desaparecido, y que ninguna autoridad pudo traerla de vuelta. Joan de Leeds desapareció de los registros después de esa carta. Nunca fue capturada, nunca fue devuelta al convento, nadie volvió a saber de ella. Su historia terminó allí, en una nota furiosa escrita por un arzobispo frustrado, molesto no solo por la fuga, sino por el símbolo que representaba, el fracaso del sistema para retener lo que consideraba suyo. Pero en esa nota, entre líneas, queda algo más, el eco de una vida recuperada, de una mujer que no aceptó su destino, que desafió a la Iglesia, que engañó a los que decían hablar en nombre de Dios, y que eligió, contra todo pronóstico, vivir su propia historia. Quizá en Beverley fue esposa, o madre, o comerciante, o viajera. Quizá volvió a pasar desapercibida entre el pueblo, o tal vez, por primera vez, fue libre. En un tiempo donde las voces femeninas eran borradas del relato, Joan dejó un rastro, no como santa, ni como mártir, sino como una fugitiva valiente, y una nota al pie que sigue desafiando el poder. Hoy recorrimos 8 historias que nos recuerdan que la historia no solo se construye con batallas y reyes, sino también con desapariciones, enigmas y silencios. Desde un naufragio que cambió el destino de una dinastía, hasta una monja que fingió su muerte para escapar del convento. Pasamos por reyes que tal vez no murieron, niños con la piel verde, dragones de fuego, y príncipes que se desvanecieron entre los muros de una torre. Cada relato nos dejó una pregunta abierta, un misterio que sigue vivo siglos después, y una muestra de que, en la Inglaterra medieval, lo imposible a veces parecía cotidiano. Si te gustó este viaje por los rincones más extraños y fascinantes del pasado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Déjame en los comentarios cuál de estas historias te impactó más y cuál crees tú que aún esconde una verdad sin descubrir. Y si conoces a alguien que disfruta de la historia tanto como tú, compártelo ahora mismo. Así seguimos creciendo esta comunidad de curiosos del pasado. Gracias por acompañarme. Y si quieres seguir explorando lo desconocido, te invito a revisar los otros videos del canal. Hay mucho más por descubrir.